Muy buenas tardes, muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva tertulia, estas conversaciones que organizamos acá en el Teatro Municipal de Santiago, mirando la programación artística de cada año y cuya finalidad es poder conversar de una buena manera, con un poquito más de tiempo, acerca de las obras que vamos a ver sobre el escenario. Esta tertulia de hoy tiene como foco dos conciertos que vamos a tener. Ya tuvimos nuestra apertura de temporada, el primero que hemos llamado El Rito y que, entre otras obras, tiene la gran creación de Igor Stravinsky, La consagración de la primavera, que es una obra, no puedo evitar decirlo, que fue creada no para orquesta sola, sino que era un ballet. Y después fue tanta la genialidad de esa partitura que se transformó en una pieza para orquesta en sí misma, ¿no? La misma obra. Ya vamos a hablar del escándalo cuando se estrenó y todo eso. Y también como segundo concierto es la obra que vamos a preparar para Semana Santa, La Pasión según San Mateo, de Johann Sebastian Bach, una tremenda obra en muchos sentidos y también vamos a conversar de ella. Tenemos como hilo conductor quien estará en el podio en esos dos conciertos. Quiero darle la bienvenida, por lo tanto, al maestro Pedro Pablo Prudencio. Pedro Pablo, bienvenido, nuestro director residente y quien tendrá la responsabilidad de guiar esas dos tremendas obras. Muchas gracias. Gracias, Clau. ¿Qué impacto dos obras seguidas así tan complejas, ¿no? ¿Estás agotado ya? Son dos obras, digamos, dos programas muy complejos, muy diversos, muy contrastantes también los unos del otro, de extrema profundidad, cada uno de ellos, ¿no? Y lo lindo es que ambos conciertos tienen dentro de todo contraste posible que se puede encontrar entre un Bach, que es profundamente religioso, y obras de Stravinsky, de Scriabin, Haydn y Cézanne, sí tienen, digamos, un hilo conductor, aparte de los intérpretes, como decía, tiene un hilo conductor que es esta época que estamos viviendo también, de la época de Cuaresma, donde uno se prepara, o digamos el mundo religioso se prepara para una nueva vida, para recibir la nueva vida, ¿no? Y en el segundo concierto, el primer programa de estos dos que voy a dirigir, tenemos la danza macabra, que es una obra que describe cómo la muerte despierta, hace despertarse a los muertos, levanta a los muertos de sus tumbas y los hace bailar, y se ve como todo el mundo, como son puros esqueletos, son todos iguales, ¿no? No hay baronesas, no hay campesinos, están todos bailando uno con otro y son todos iguales. En realidad un mensaje muy profundo, muy bonito, que todos sabemos, ¿no? Después de la muerte vamos a ser todos iguales, ¿no? No nos vamos a llevar nada después al otro mundo. Y un poco habla de eso, de esa obra, digamos, hace un pequeño approach a lo que es la transfiguración hacia el más allá. Después tenemos... Después seguimos con el detalle de las obras. ¿Te parece? Para presentar a nuestro otro invitado. Está con muchas ganas, pero habla ahí de comunicarnos. Pero ya hablamos de dos muy interesantes. Voy a presentar por acá. Le quiero dar la bienvenida a Francisco Jiménez Buendía. Francisco, bienvenido. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, bachiller en Filosofía en la Universidad Alberto Hurtado, licenciado en Teología, también en la Católica, y magíster en Historia de la Iglesia en Boston College, de Estados Unidos. Autor de Vacaciones en un siglo herido y sobre el ministerio de San Alberto Hurtado. Es poeta y ha publicado 2 poemarios, Jardín japonés y Estantes vacíos, y también, como hablábamos, tienes un programa dedicado a la poesía que se llama Los Poetas Ruculistas, ¿no? Actualmente impartes talleres de poesía y cursos donde cruzas la literatura con la espiritualidad. Estás traduciendo al poeta inglés Gerard Manley Hopkins y conduces el podcast que ya dijimos, Poetas Ruculistas. Muy bienvenido, Francisco. Sí, micrófono mejor, porque quienes están conectados y quienes lo van a ver después en la plataforma de YouTube van a poder escucharnos bien. Así que muy bienvenido. Muchas gracias, feliz de estar acá. Y también queremos darle la bienvenida a Daniela Fugli.
bien. Es musicóloga, doctora en musicología por la Universidad de las Artes de Berlín, es directora y académica del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado. Actualmente investigas y eres responsable de un proyecto financiado por el Fondo de la Música dedicado a las biografías de intérpretes doctos en Chile. También entre sus áreas de investigación se cuentan la historia de la música docta latinoamericana de los siglos XX y XXI, las trayectorias musicales entre América Latina y Europa, sus procesos de recepción productiva y resignificación. Es miembro de los comités editoriales de la Revista Musical Chilena y de 20th Century Music y miembro fundador de la Red Internacional de Investigadores Trayectorias. Muy bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Oye, aquí todos como tan preparados que es difícil preguntar. Pero antes que me reten, tengo que agradecer a quienes nos acompañan acá hoy día. Primero, Aguascura, agua natural, nativa, traída desde una pequeña planta ubicada en Curarrehue, en la Araucanía, y disfrutada hoy por nuestros invitados y por el público también. También queremos agradecer la tradicional chocolatería Paso Bien, que para cada ocasión nos tiene un detalle dulce y especial, que nos hace engordar, pero nos hace felices. Y también Canasto de Flores, como siempre, acompañándonos con flores preciosas, perfumadas en grandes momentos del Teatro Municipal de Santiago. Acá, tan lindas esas rosas, ¿no? Maravillosas. Bien, ¿por dónde empezamos? Qué difícil esto. Sí, bueno, yo quiero volver sobre la consagración de la primavera, porque encuentro, no sucede muchas veces en la historia que haya una obra que haya sido creada para danza o ballet en este caso, ¿no? Dependiendo de la época, y que tenga tanto peso en lo musical que se transforme en una obra en sí misma. ¿Por qué pasó eso con la consagración? Cuando se estrenó fue un escándalo, la gente en los teatros me habría encantado estar. Se tiraban las cosas por la cabeza, gritaban, nadie lograba escuchar porque era tan disruptivo lo que se escuchó en la época que generó una reacción en el público impactante. Uno la encuentra entretenida ahora, de verse un poco traumático, pero ¿por qué pasó eso, Pedro Pablo? Bueno, es una música increíble, compuesta en una época donde se trataban de romper todos los límites, ¿no? O sea, me preguntas por qué, digamos, se hizo tan conocida en versión de concierto. Me parece que el ejemplo más emblemático todavía es el bolero de Ravel. Que ese sí que no se puede quitar del repertorio de conciertos, pero fue originalmente una obra escrita para ballet, para la coreógrafa Nijinská, ¿no? Nijinská, Bronislava Nijinská. Vamos a tener una obra de ella este año. Eso. Y la consagración, como decía Carmen Gloria, en su estreno, no fue la primera obra que hizo Stravinsky para los Ballets Russes, sino que había hecho ya El Pájaro Fuego antes, pero fue la primera donde rompió completamente con los esquemas, con la forma de componer antiguas, ¿no? O sea, las armonías las rompe, hace tocar dos armonías al mismo tiempo, creando un acorde muy especial, escribe ritmos súper complejos que parecen ancestrales, parecen como que vienen del vientre, del estómago, ¿no? Y digamos, fue tan difícil que se pasaban horas. De hecho, yo hasta el día de hoy no entiendo cómo los bailarines pueden contar esos ritmos. No se puede. Que son tan complejos, ¿no? Dicen que en el estreno fue tanto el escándalo, tanto el griterío del público que pifiaba, que gritaba, que estaban indignados, que Nijinsky, el coreógrafo, tuvo que pararse al lado del escenario y gritarles el tempo, o sea, la cuenta de la música a los bailarines, porque no escuchaban a la orquesta. Y la orquesta suena. Ahora, dime una cosa, ¿es difícil dirigirla o no? Aún hoy, porque uno dice ha pasado tanto tiempo, sigue estando igual de vigente, yo creo que es fantástica. Bueno, ¿es difícil dirigirla? Sí, es una obra muy difícil de dirigir, de interpretar. Te iba a preguntar la interpretación también. Pero, sin embargo, es bastante repertorio, ¿no? La gente, una orquesta profesional como la nuestra, la conoce, hay que estudiarla mucho, hay que ensayar, no es una obra
fácil. Fácil. No es, qué sé yo, no quiero dar ejemplo, pero no es una obra demasiado fácil, pero sí es repertorio, y eso se nota. Porque de repente cuando hacemos obras que no son tan conocidas, por ejemplo, el mismo poema del éxtasis de Scriabin, es una obra muy difícil también y además no es muy conocida. Entonces, ahí hay que trabajar mucho, mucho también. Un tremendo programa. Sí, sí. Y lo difícil de la consagración, a mi gusto, es que dentro de lo complejo es soltarse y empezar a hacer música, empezar a cantar, empezar a disfrutar los ritmos complejos que están y no estar ahí tieso tratando de sobrevivir a la obra, ¿no? Como su nombre lo indica, es un rito profano. Se consagra la primavera, es la muerte para que llegue la vida, ¿no? Lo que conocemos. En contraposición a eso está, a propósito un poco lo que dijiste al principio, Pedro Pablo, La Pasión según San Mateo, ¿no? De Johann Sebastian Bach, que es, bueno, que también tiene la presencia de la vida y la muerte, me imagino. Ahora es algo más religioso, no es profano. La iglesia estuvo, históricamente, ha estado siempre muy ligada a la música, al desarrollo de las artes. Los grandes mecenas, hace siglos atrás, era la iglesia, ¿no? Después eso fue cambiando, pero por lo tanto hay un rol muy importante que cumple la iglesia, ¿no? Sí, ahora, ¿puedo decir algo en la Lo que consagración? tú quieras, sí, lo que tú quieras. Lo que pasa es que es interesante justamente la elección de Stravinsky, que es lo que tú dices respecto de lo tribal, de estos ritmos como profundos y como básicos que adquiere, porque él lo que hace justamente es revivir un rito pagano que tiene que ver con la mujer, que tiene que ver con la fertilidad. Son lo que se llaman los ritos de tierra, que son los ritos más antiguos en la humanidad y que tienen que ver con el ciclo y con el nacimiento de la primavera, pero sobre todo el ser humano, y que era un misterio. O sea, de hecho, los primitivos no asociaban que el acto sexual, los primitivos, tuviera que ver con el nacimiento. Entonces, la fecundidad era un misterio, y por eso era religioso. Y el hombre necesita domesticar lo femenino, el hombre, el masculino, necesita domesticar lo femenino. Entonces el rito es una forma de manejar la fertilidad por medio del rito. Entonces es interesante eso, porque después el desarrollo de la humanidad desarrollará lo que se llaman los cultos celestes, que son los cultos del Dios masculino, que está sobre el Dios femenino. Entonces es interesante que Stravinsky, como buen vanguardista, quizá sin manejarlo, porque hay algo aquí de lo cultural, pone un tema que tiene que ver con lo ancestral y que tiene que ver con lo básico del ser humano y que tiene que ver con la fuerza de lo femenino. Y es súper interesante hoy, a propósito de los feminismos, cómo hemos descubierto que los hombres les tenemos miedo a las mujeres. y es de alguna manera una forma de misterio que queremos controlar y manejar. Entonces creo que él capta esa fuerza y me imagino que algo de eso tiene que ver con la efervescencia que provocó. Lindo, Daniela, sí. Bueno, es muy cortito porque después creo que la idea es que hables también de Bach, pero, Pero por favor. Solo para terminar quizás este contexto en torno a la obra, yo creo que es importante recordar que no solo la abucharon, sino que también mucha gente gritó a favor. Si solo hubiera sido abuchada, ahí hubiera quedado la consagración de la primavera, pero la polémica fue entre gente a favor y gente en contra, que se gritaban en el teatro. Y eso habla también de tanto lo positivo como el rechazo que provocan muchas veces estas manifestaciones de vanguardia. Entonces, yo creo, claro, ahí está como lo que hace una obra interesante. De hecho, muchas veces la polémica es una excelente propaganda para una obra, pero bueno, si hubiera sido una negativa rotunda, no hubiera pasado lo que pasó y no hubiera tenido esta historia tan saludable de ya más de 100 años la obra. Eso nomás quería acotar. No, por supuesto. Y todo lo que quieras, ¿eh? Y todo lo que quieras acotar, eso. Sí, iba a preguntar otra cosa, pero se me fue. Pasemos de la consagración, sí, porque quería... sí, ya me acordé. ¿Por qué las obras musicales que generan ese rechazo o esa adhesión tan explosiva, cuál es la razón? La sonoridad es poco para explicar por qué pasa eso.
¿Por qué no pasa eso con otras obras, que es la novena de Beethoven? ¿No pasó O sea, eso? Sí, claro. No, pero no el nivel de escándalo de... O sea, los músicos reclamaban de que era una obra intocable, los cantantes hasta el día de hoy reclaman de que es una obra incantable. Es una obra que produjo escándalo, meter un coro en una forma tan clásica como una sinfónica, como una sinfonía. Claro, produjo mucha ruptura, ¿no? Y después, claro, Beethoven deja el legado para todo el siglo XIX, donde queda como faro, como ejemplo a seguir para muchos compositores, hasta que vienen los siguientes a romper esquemas también. Scriabin fue uno de los que empezó como discípulo, digamos, o sea, no fue alumno, pero escribía al estilo de Chopin y Liszt, y entró a una fase donde empezó a romper con las armonías y empezó a desestabilizar, digamos, la armonía. La armonía, para entender, es un sentido musical que da estabilidad, da tensión, lleva hacia un lugar y vuelve a tener estabilidad. Y lo que pasa con las armonías, ya sea dodecafónicas de Schoenberg o en este caso de Scriabin, donde se rompe las armonías estables, es que crea esta inestabilidad armónica y uno no sabe dónde está y se siente como volando, como levitando sobre el espacio, ¿no? Un pequeño spoiler, lo fantástico del poema es que está todo el rato, son 20 minutos que uno está navegando por un sueño y al final llega un do mayor así, ¡pah!, que parece realmente la llegada al cielo, o al éxtasis, ¿no? Ese es Scriabin. Que también Sí. forma parte del concierto del rito. Claro. Para Sí, quienes, sí, es tremendo. Y además que, de hecho, se llama Poema del Éxtasis, justamente porque Scriabin tenía como una filosofía o era muy religioso de lo que se llama la teosofía, que es un movimiento que surge en el siglo XIX de una mujer rusa, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, pero una mujer que crea suerte como de filosofía que ellos llamaban como la religión de origen de todo el mundo, que busca la armonía y la unidad y busca como la unión de todas las religiones. Eso es lo que busca en el siglo XIX. Y de hecho mucha gente se declaró teosófica y él se inspira en eso para crear este poema que tiene que ver con el encuentro místico, es decir, con el encuentro con la totalidad, con la divinidad que te vuelve uno. ¿Blavatsky? Blavatsky, exactamente. Madame Blavatsky. Sí, una mujer parece que brillante y que atrajo a muchos artistas. Pero es interesante esa búsqueda de la unidad y expresarlo musicalmente, creo que. Claro, que además Scriabin, digamos, pensaba en esto, que un poco viene también de Wagner, de pensar en la obra de arte total, ¿no? Donde todas las artes se unen, se mancomunan, ¿se dice? Sí. En una obra de arte sublime, por decirlo, ¿no? Daniela. Sí, bueno, quizás a todo eso como uniendo un poco las distintas obras de ese primer concierto, ¿no? El rito, son todas obras de música programática. ¿Qué quiere decir programática? Que no es música que se basa en sí misma y se llama, por ejemplo, Sinfonía 123, Opus 4, sino que hay una cosa extra musical que inspira las obras. Entonces, por ejemplo, un texto, puede ser también un cuadro, si uno piensa en los cuadros de una exposición, una obra bien conocida, ¿no? Pero hay un programa. En el caso de la danza macabra es un poema, que creo que además capaz que después hasta lo podamos escuchar. Un poema. En el caso de Scriabin, él escribió un texto, pero primero dijo, no quiero que se conozca, es solo para mí como inspiración para lo que estoy haciendo. Después dijo, está bien, publíquenlo, pero digamos que su relación con el programa es más ambigua.
Y en el caso de Stravinsky, espera, se me olvidó una obra. La creación. Bueno, la creación de Haydn no es música instrumental que representa un programa, sin embargo, es la obertura instrumental de su oratorio La Creación y es nada menos que el nacimiento del mundo a partir del caos. O sea, ¿qué programa más fuerte que ese? Imaginarse cómo uno pintar con música que el mundo nazca a partir del caos. Es hermoso pensar cómo Haydn eso lo materializa en sonido. Y claro, y bueno, Stravinsky ya hablamos bastante, ¿verdad? Este tema ritual, que tiene que ver también con la danza ritual, que sacrifican una doncella, el tema de la fertilidad, los ciclos, el rapto de las doncellas. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que un poco volviendo a tu pregunta de qué hace que unas obras como que sean muy disruptivas. Muchas veces la música con programa fue la que dio el espacio para que los compositores experimentaran. ¿Y por qué? Yo creo que en parte porque tenían, por así decirlo, el pretexto de que estaban representando algo extra musical. Entonces, claro, si Haydn hubiera puesto en su Sinfonía London número no sé cuánto, Opus 5, esa obertura como introducción al primer movimiento de una sinfonía, probablemente hubiera causado rechazo. La gente hubiera dicho, ¿pero qué le pasó a Haydn? ¿Qué tipo de armonía es esa? Porque es justamente muy, muy caótico y uno le pasa eso que decía Pedro Pablo, que no sabe dónde está, para dónde va, esta cosa nebulosa, pero cuando uno sabe, es el Génesis, es el principio del mundo a partir de la nada. Uno escucha este caos armónico y dice, claro, obvio, sí, es el Génesis, ¿qué más podemos esperar? Entonces, en el caso de las otras obras pasan también muchas veces eso, como que, por ejemplo, la danza macabra, el uso de un xilófono que emula un poco que se están chocando los huesos de los esqueletos, o en el caso, bueno, de Stravinsky, para qué decir, ahí la cantidad de elementos rupturistas que él ocupa son muchos, pero están fundamentados desde lo que está contando esa música. Digamos que es música que quiere pintar una cosa externa. Entonces, ¿cómo se pinta? En la música programática es muy común explorar lo que son colores, timbres, digamos, la orquestación es fabulosa en todas estas obras. Y yo creo que también cuando uno vaya al concierto es bonito quizás pensar en justamente dejarse sorprender por esos como estallidos de color, que son muy repentinos y que cambian constantemente, porque el ritmo muchas veces también es irregular. Es como dejarse uno llevar por una especie de montaña rusa de color orquestal, como dejarse llevar y sorprender porque uno va así de repente, ¡chum!, la música te lleva para el otro lado y para el otro. Pero claro, hay un programa que sustenta eso y esa es como un poco también, por así decirlo, la excusa que ocuparon muchas veces los compositores para ir más allá. Y claro, por supuesto, hay gente que eso le pareció muy bien y gente que en su momento le pareció demasiado rupturista porque era experimental en el sentido literal del término. O sea, todos estos compositores estaban experimentando en nuevas posibilidades que fueran un poco más allá de las normas que ellos mismos habían aprendido en el conservatorio, que eran las más estándar de su época. Qué interesante lo que dices sobre lo programático, porque quizá una de las cosas, siento yo, más interesantes del arte es el diálogo entre los diversos artes. Y la literatura, de donde vengo yo, dialoga con la música, justamente porque la música le da a la poesía especialmente, pero yo diría que toda la literatura, el ritmo, la cadencia, esa búsqueda del palpitar. Eso es lo que tiene la poesía y que le saca la música. Pero la música no tiene contenido. Justamente la música no es contenido. Y quizá lo que le aporta a la literatura es justamente hacerlo programático. Es decir, que una música pueda representar un contenido, como justamente un rito o la creación, y que yo me pueda representar que algo está pasando en eso. Yo me imagino que de ahí también viene una pregunta, la música incidental, ¿no? La música de las películas, en que hay una pelea y suena porque yo me represento un contenido. Es interesante ese diálogo entre los dos artes. Sí, claro, es la derivación de eso mismo. Sí. ¿Tú estás de acuerdo, no? Completamente.
Sí. Que ya es la polémica. No, o sea, evidentemente la música puede describir muchas cosas y lo interesante es que de repente la música puede describir cosas contrarias a las que se están diciendo o algo que no se está diciendo, se está insinuando musicalmente, ¿no? Que es un pensamiento simplemente ya sea del cantante de la ópera o del bailarín o de algo, ¿no? Eso es lo lindo cuando se maneja, digamos, la música. Música película, obviamente, que sostiene una película, puede hacerla crecer. Yo me acuerdo, o sea, si ustedes se imaginan, por ejemplo, una escena de una película linda, hagan el ejercicio, véanlo, vean una película donde donde hay paisajes, me estoy imaginando algo lindo, y quítenle la música, o una pelea, o algo de terror, sin música. A ver qué efectos tiene. Y después pónganle música. Y el efecto así de wow, cómo crece la obra de arte que nos está llegando es impresionante. Y obviamente pasa con música incidental, con ballets, con conciertos, con la ópera. La música sostiene los estados de ánimo del alma. Eso, como la emocionalidad, porque cuando uno escribe un poema, uno busca cierta emocionalidad en el lector y eso lo logra el ritmo. Ahora, no sé por qué, cuál es el misterio de que la música me emociona. Y en una película, si no tiene música, como que pasa ahí, pero si le pones la música, después te acuerdas de eso y te emociona. Sí. ¿Qué tiene la música de eso? ¿Por qué? No sé. Porque llega al alma justo, llega directamente, ¿no? Es un lenguaje que es universal, que da lo mismo el idioma que hablemos, llega directamente al alma, ¿no? Y claro, se usa mucho la música para eso, a veces se mal usa también para o sea, las publicidades, con todo respeto, para el rubro de las publicidades, usan también la música para ya sea acordarse de algo, ¿no? Quizá un poco antiguo el ejemplo, el pam pam Dale, pam seamos pim vintage. pam 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 pim pam. No sé si algunos se acuerdan. Es de una línea de teléfono que uno escucha el tema y reconoce enseguidamente la letra, ¿no? ¿La puedo decir o no? Dilo. Entel está aquí. Está. ¿No? Quiero auspiciar en ti. Antiguamente sí, es que ahora yo creo que ya cambiaron pero antiguamente se escuchaba con los carriers, ¿se acuerdan de los carriers? Sí, pues, claro. Y uno escuchaba esa melodía y al tiro se representaba. O que sea una publicidad donde alguien se siente enfermo y hay una música, y para reanimarla, al tiro la música cambia, evidentemente. O para acordarse de un texto. Por ejemplo, los niños, o sea, yo aprendí el abecedario con una canción, ¿no? A, ¿Qué B, canción? C, D, E, F, G, etcétera. Y entonces la música sirve, digamos, entra más profundo al alma, a la memoria. Uno con canciones se acuerda de un texto mucho más fácilmente. Vamos a escuchar la poesía, ¿o no? Antes de pasar a Bach, ya, vamos a tener poesía. Hoy estamos, pero Mira, esto parece ¿cuál de programa de todas? televisión. No traje mis lentes. No, yo traje lentes, te presto los que tengo acá. Toma, usa, no sé, te van a servir. ¿verdad? Pero No importa, solucionando en el minuto. tenemos el mismo problema. Mira cómo Oye, son las cosas. Lo interesante, encuentro algo muy interesante que en literatura se llama la intertextualidad, porque la danza macabra de Camille Saint-Saëns, perdón, la danza macabra de Camille Saint-Saëns toma un poema de Henry Casales, y Henry Casales toma textos de un género medieval que se llamaba la danza de la muerte. Y Camille Saint-Saëns también toma un himno gregoriano, el Dies Ira, el Día de la Ira, que hablaba del juicio final. Y este género medieval hablaba de justamente la danza de los muertos y la leyenda de que los muertos salen el Día de Muertos a danzar y a sacar a los muertos de las tumbas. Esta obra, y fíjense qué es lo que hizo Michael Jackson. Thriller, es lo mismo. Thriller es la danza macabra.
Es la recuperación pop de un tema de toda la historia de la humanidad, que es lo que tú decías. Los muertos viven. ¿Está bien de moda eso ahora? Bueno, sí, los zombies y todas esas cosas, sí. Pero fíjense el poema de Henri Casalis, que el tema es que la muerte nos hace a todos iguales. Ese es como voy a leer unos pedacitos. Sigui y sigui, la cadenciosa muerte llama, con el talón de su pie a una tumba. La muerte a medianoche baila, sigui, sig y zag, sobre su violín. La dama es marquesa o baronesa, y el lozano galán, un pobre mecánico. ¡Horror! Y he aquí que ella se confía como si el patán fuera un varón. Pero ¡shh! De momento acaba la reunión. Se apresuran, se van, el gallo ha cantado. ¡Oh, qué bella noche para el desgraciado mundo! Que vivan la muerte y la igualdad. Muy bien. Gracias. Tengo ahí una pequeña cosa que agregar, porque hablas del violín, ¿cierto? Que la muerte toca, o sea, golpea con su talón y hace tocar, hace bailar a los muertos con el violín. Y el violín, en Cézanne, o sea, en la versión de Cézanne, tiene una particularidad. ¿Puedo ir al piano? Pero por favor, antes le pregunté, me dijo, no me hagas ir al piano, ahora ya, el piano. El piano, el violín afina en quintas, ¿no? O sea, ¿qué significa? ¿No? De esta forma afina el violín con intervalos de 3 quintas. Como casi todas las otras cuerdas, que son intervalos naturales, ¿no? Son, si puedo dar el ejemplo, por ejemplo, voy a abrir una cuerda. Esto pasa en la guitarra también. Si uno toca una guitarra y parte la cuerda por la mitad, suena la octava, ¿ya? Que puede ser esta. ¿No? Está sonando una nota que no es la que estoy tocando. No es la que estoy tocando, sino que es esta de acá. Perdón, esta. ¿No? En vez de esta que solté. ¿Ya? Y después hay esta misma cuerda, tiene todas estas notas que son los armónicos naturales, ¿no? Y el segundo armónico natural, o sea, el más fuerte es la quinta, ¿ya? Que es lo que nos da estabilidad. Es un intervalo que nos da mucha estabilidad. Históricamente, el intervalo que simbolizaba el diablo era la quinta disminuida, ¿ya? Que es como una sirena, así, ta, ti, ta, ti. Este que está cerca a la quinta es el intervalo que siempre simbolizaba al diablo. Y el violín que toca la muerte está afinado de esta forma, o sea, tiene 2 quintas y la última, en vez de una quinta, es un trítono que le llaman, ¿no? Una quinta disminuida o una cuarta aumentada, ¿ya? Y el violinista tiene que desafinar su violín, bajar la cuerda en mi, y tiene ese intervalo tan, pa, pa, pi, pa, pa, que simboliza históricamente, como decía, el diablo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el diablo? Quizá porque el diablo viene no lo mencionen tanto, el malulín. Viene de diabolo, y diablo es el que divide, el que separa. Entonces quizá que son 3 que suenan como discordantes. ¿Será? Yo creería que es porque es una danza macabra. Si fuera una danza celestial, serían puros intervalos consonantes hermosos y perfectos, porque sería una danza como los angelitos, esas cabecitas quizás con alitas de los cuadros. Pero no, pues si es una danza macabra,
con esqueleto, me imagino yo que están más bien no arriba, sino abajo los que Exacto. están bailando. ¿no? Pero ¿No? eso es, digamos, la En el infierno. discordancia que se produce porque yo personalmente, instintivamente, siempre pienso en el diablo. De repente le digo al violinista, ya, tienes que ser más diabólico acá. Pero uno piensa, y no, es la muerte, no es el diablo. Y supongo que son Claro. diferentes. Lo que pasa es que el diablo se disputa el alma en la muerte. Ahí está la lucha entre lo divino y lo diabólico. En la muerte es el momento crucial, lo que se llama el juicio final. Ujú. Claro, ahora si uno piensa en ese uso de disonancias, en el dies irae que es tomado el canto gregoriano, yo creo que a propósito de intertextualidad, la alusión directa es la Symphonie Fantastique de Héctor Berlioz, también compositor francés, una de las grandes obras de la música programática romántica, fundadora de esa corriente en 1830, donde también está la danza, bueno, no es de los muertos propiamente tal, es la noche del aquelarre, es como la noche de las brujas, que es, a ver, el 30 de abril, ¿no? Justo antes del 1 de mayo, que es como justamente la fiesta pagana de la fecundidad, y, ¿no? No sé cuándo es, si alguien por ahí. La no- noche de Valpurgis, Ah. que se llama. Me parece que es ese día, el 30 de abril para el 1, digamos. Y musicalmente está en ese mismo mundo armónico y sonoro. Entonces, por lo menos yo instintivamente lo vinculo a que es una celebración más bien diabólica de la muerte y si es diabólica tiene que estar ahí el diablo merodeando, si no... pero también lo macabro... Sí, Perdón, 30 de abril. Hasta la tarde del 1 de mayo. eso. Ahí es la noche del aquelarre de las brujas, que en Europa todavía se hacen grandes hogueras esa noche porque las brujas se supone que bailan en torno a la hoguera y qué sé yo. Y claro, también tradicionalmente en el romanticismo lo diabólico fue una excelente excusa para ser experimental armónicamente hablando y claro, porque obviamente lo diabólico nos suena bonito, armonioso, como uno se imagina un angelito arriba de una nube, entonces es como un terreno bien práctico para ser más rupturista. Sí, o sea, es que justamente lo diabólico tiene que ver con lo creativo. Tiene que ver con el caos, a propósito de Haydn y su introducción. O sea, antes de la creación lo que existe es el caos. Y cuando uno va a crear, necesita desordenar, porque si no es un jingle. Si no es publicidad, es algo que conocemos y que quiero que conozcan todos. Pero cuando uno quiere crear algo verdaderamente que surja y que impacte, hay que meterse en el caos. Entonces no le tenga tanto miedo al diablo. Oye, está tan interesante, yo estoy como aquí espectadora escuchándolo. ¿Podemos pasar un poquito a hablar de San Mateo, de la pasión de... Para pasar del diablo a Claro, Jesús. porque ya lo han Pa nombrado tantas terminar en veces, celeste, para dices terminar, tú. lógico, por supuesto. Yo había hecho una pregunta inicial, pero ya lo mismo, no la vamos a hacer de nuevo, hablen lo que quieran de Bach. ¿Qué quieres decir? Yo quiero decir que Bach es un gran personaje. O sea, que Bach es un hombre como dedicado a su arte y es tan devoto de su arte que logra cierta perfección. Y de hecho es conocido por su precisión, justamente por hacer obras. Paul Valéry decía que él era la mediación del espíritu, porque lograba juntar como lo espiritual de su persona con su deseo de generar arte gratuitamente. De hecho, fue un hombre súper sencillo, ¿no? Bueno, tuvo 20 hijos. Es sencillo pero entusiasta. No, pero fue muy devoto de sus hijos, hizo que estudiara en la universidad y de hecho trabajó mucho como Kapellmeister en la capilla, tocando música religiosa y financió eso y se hizo relativamente famoso, porque no fue famoso, pero fue conocido y ganaba su dinero, pero de una manera muy sencilla, sin búsqueda de fama, y eso lo hizo de una manera sublime. Yo admiro su personalidad mucho, además que me gusta mucho su música. A mí me gustaría agregar ahí que, bueno, como decías, si bien fue conocido, pero no famoso, o sea, no hizo la carrera de Händel o de Vivaldi, de Telemann, de la época, Mozart mucho después, ¿no? Sino que se quedó en su pueblito sirviendo a Dios.
sirviendo a Dios, y eso era para él muy importante. Yo creo que a Bach le sobraba talento, es impresionante, y como tiene tantas cosas que él escribe en su música, que solamente a la larga, solamente Dios, después quizás podamos dar un par de ejemplos, solamente Dios se puede dar cuenta de eso. De hecho, sus obras la firmaba al final solo a Dios, a la gloria de Dios. Y lo que decía, que le sobraba talento, o sea, la música, aparte de ser linda, aparte de ser perfecta, tiene mensajes también, algunos evidentes, otros menos evidentes, otros bien ocultos, que él quería transmitir, ¿no? Él, imagínense, vivía en un pequeño pueblo en Alemania, Leipzig, entre otros, o sea, donde compuso la gran mayoría de sus obras, donde trabajaba para la iglesia luterana, que es la zona que se ejercía, o sea, es la religión que se ejercía en esa zona fuertemente, y tenía que componer una cantata para cada domingo. Entonces, el lunes empezaba, o sea, no, antes ya tenía que haber escrito una obra completa, ¿no? Haberla ensayado de lunes hasta sábado con niños. No eran orquestas profesionales, con niños. Ensayar las obras para presentarlas los domingos en la iglesia. Y él hizo trabajos increíbles, maravillosos, que no se los reconocían. Él pedía mejores sueldos o mejores músicos para acompañar las orquestas. No hay plata. Él pedía hacer un filtro para que no cualquiera llegue a cantar en ese coro. No, somos tenemos las puertas abiertas y aquí puede venir cualquiera a cantar. Entonces tenía que lidiar con muchos problemas, 20 hijos, de los cuales creo que ya no me acuerdo cuántos sobrevivieron, tenía sus esposas fallecían, y él tenía que sostener, fallecían en los partos, ¿no? O sea, una época súper trágica, ¿no? Después en las noches, cuando tenía un momento a oscuras, con una pequeña luz de vela, tenía que escribir las siguientes obras para la siguiente semana, hecho que después le produjo problemas a la vista y perdió la vista cuando era mayor. Y todo eso igual lo hacía con el mayor convencimiento profundo de que lo que estaba haciendo era para la gloria de Dios. Y lo hacía con esa profundidad, con esas ganas que salían al final cosas maravillosas, incomprensibles. Sí, ahí, bueno, es que yo justo en esa región de Alemania viví hartos años, entonces, claro, hay que entender, yo creo, nosotros que estamos en un país donde la religión católica es mucho más fuerte que la religión anglicana. Luterana. Luterana es mucho más sobria. Tiene esa cosa de las iglesias son de madera, no está la adoración, el culto a la figura, entonces es todo mucho más sobrio. Son muy bonitas las iglesias luteranas, pero de una manera muy distinta a una iglesia católica donde uno espera ver como más lujo, cosas que brillen. Es como otra manera también de entender la religión, y también lo que incorporó Lutero muy fuertemente fue que el culto religioso fuera en conjunto con la comunidad. Entonces de ahí viene la práctica del coral luterano, que parte de ese coral también entra en las grandes pasiones de Bach, que eran corales que los cantaba la comunidad. Entonces era parte de la práctica habitual, la gente los cantaba. Entonces lo que hacía Bach estaba también muy cercano al culto cotidiano de las iglesias. Ahora igual, lo que es cierto, por supuesto, es que Bach nunca llegó a ser como, digamos, el
el maestro de la capilla o de la corte de un rey. Por ejemplo, podría haber sido el rey de Prusia, donde llegó su hijo Carl Philipp Emanuel después, por ejemplo. Johann Christian terminó siendo un compositor de ópera muy importante en Londres, por mencionar dos de sus hijos que fueron bien exitosos después. Pero la verdad es que Leipzig igual no era tan pueblito, o sea, tenía 4 grandes catedrales y parte del sufrimiento de Bach era que tenía que hacer música a veces para todas. Era como, y se la pasaba, claro, no era digamos que no era un centro donde estuviera un rey, como podría haber sido, claro, Prusia, Berlín, Dresden, Baviera, pero igual como centro de la religión luterana igual era un lugar que tenía su peso. Y uno va al día de hoy, se sigue haciendo el domingo la cantata que Bach compuso para ese domingo, y el coro de los niños del internado de Santo Tomás sigue existiendo igual que hace como, no sé, 850 años, y se siguen haciendo las cantatas que se compusieron para cada domingo en particular. Es Pero muy ya bonito. los seleccionan a los niños. Ya los seleccionan a los niños, digo. Sí. No, pero igual siempre los seleccionaban, o sea, ahí entraban los niños porque era un internado, entonces les daban comida, tenían sus buenas camitas, les daban educación, entonces era como un súper buen lugar para que alguien, por ejemplo, de un pueblito mini, pudiera lograr que su hijo ascendiera, digamos, socialmente. Entonces, igual no era como que hubiera cupo para todos los niños que posiblemente deben haber querido disfrutar de algo así. Ahora, a propósito de este contexto luterano, yo tenía algunos datos freak. Claro, siempre a bienvenidos los propósito, datos. a propósito de la interpretación de estas grandes obras instrumentales vocales de Bach en Chile, que la verdad es que es una historia bastante reciente. Y yo diría que Bach desde sus inicios en Chile siempre fue más bien música de concierto. O sea, justo estamos en el Teatro Municipal, puede que los musicólogos igual tenemos que seguir investigando un poquito más. A veces aparecen cosas que todavía no sabemos, pero de lo que sabemos, una de estas primeras grandes obras de Bach que se hizo fue el Oratorio de Navidad de Bach, que se hizo en el Municipal en 1925, la Pasión según San Mateo el 34, la según San Juan en 1950. Esos son como grandes hitos de estas grandes obras de Bach. 1950 porque es un gran aniversario de Bach. Y lo otro interesante es que esas primeras interpretaciones de Bach en Chile fueron en español. O sea, pensando en que muchas cosas. Era difícil, los cantantes no estaban tan acostumbrados en esa época en Chile a cantar en alemán. Se hacía más ópera italiana. Era un idioma complejo. La idea también era que ojalá las obras llegaran a la gente. Entonces se dio que en su momento, bueno, en sus inicios lo que se llamó justamente en Chile la Sociedad Bach, liderada entre otros por Domingo Santa Cruz, se le ocurrió ya, pues traduzcamos los libretos al español, y así se hicieron las pasiones, que es bonito pensarlo porque es otra sonoridad muy distinta a la que va a ser cuando el coro aquí, por supuesto, en su perfecta dicción, lo canta en alemán. Pero Pablo, ¿por qué escogiste esta obra para Semana Santa? Es como un poco evidente la pregunta, pero me gustaría que pudiéramos profundizar. Sí, es una de las obras cúlmines del repertorio religioso, el repertorio sacro, o sea, esa es la palabra que está buscando. Y que está compuesto justamente para Semana Santa, para el Viernes Santo en realidad, ¿no? Hay que imaginarse que cuando se estrenó era parte de la misa. La obra dura 3 horas. Cuando vengan con paciencia, porque es música maravillosa, pero son 3 horas de música. Imagínense que en la época era dentro de una misa. Entonces el sacerdote tampoco quería quedarse corto y se mandaba el tremendo, la tremenda prédica ahí. Y era una, ¿cómo se dice? Una actividad de todo el día ir a la misa de Viernes Santo. Es digamos, música muy cristalina, es preciosa y a la vez difícil de cantar, de interpretar por la duración, por las exigencias que le hace
que le tiene a los intérpretes, a los cantantes. Es una obra que tiene 2 coros, está pensada para 2 coros. Y originalmente tengo entendido que eran, incluso los músicos estaban en 2 balcones diferentes, ¿no? Uno estaban a un lado y los otros estaban al frente, al otro lado, ¿no? Y hay momentos donde cantan juntos y hay otros momentos donde cantan cada uno por su lado al mismo tiempo, y hay momentos que canta uno y después que canta el otro, ¿no? Hay diferentes momentos musicales. Y por otra parte, digamos, hay un cantus firmus, o sea, están los 2 coros. Hay un cantus firmus es un coro de niños que lo cantan en ciertos momentos, y esa repartición con el cantus firmus aquí y los 2 coros forman como una cruz óptica, me refiero, ¿no? No óptica, acústica, ¿no? Tenemos a un lado, al otro lado, y digamos la verticalidad con el cantus firmus. ¿Se ve en la partitura? Como esa como No, imagen eso de no, cruz, eso ¿no? se ve más bien en la ambientación. O sea, tienes un coro a un lado, el otro al otro lado, y los niños que están, Pero a alguna veces los vez me ponen al centro. comentaste que algo se veía en la partitura. Sí, ya voy a Ya. llegar a varias cositas. Después, la obra, digamos, está en el contexto de la Biblia, no me acuerdo los versículos exactos, de la pasión, del Evangelio, según San Mateo, donde describe el sufrimiento de Jesús hasta su crucifixión. Y tiene, digamos, esa es la base, el núcleo de la pasión completa, que tiene comentarios musicales entre medios. Y esos comentarios son ya sea de coros, coro 1, coro 2, los corales que mencionábamos antes. Los corales realmente tenían el efecto que todo el mundo cantaba, ¿no? Yo me lo imagino hoy en día que en una sinfonía aparezca todos empiezan a cantar, ¿no? Por lo menos todos los que vayan a la iglesia regularmente. Y ese era el efecto. O sea, cuando Bach utiliza los famosos corales, que son melodías bastante simples, muy conocidas en la época porque los cantaban todos los domingos, él quería la intención de que todos nosotros estamos diciendo esas palabras. Entonces, por ejemplo, hay un momento donde Jesús le dice a sus discípulos, alguno de ustedes me va a traicionar. Entre paréntesis, los discípulos contestan, los coros, o sea, los cantantes del coro contestan, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré. Y lo interesante es que aparece 11 veces la palabra Señor. Pero son 12 discípulos, ¿no? Entonces, hay uno que no lo dijo, ¿no? Dijo que quizás seré yo, pero no dijo Señor, ¿no? Y entonces, imagínense, venimos diciendo, y Jesús dijo, alguien me va a traicionar, y los discípulos contestan, seré yo, Señor, seré yo, seré yo, seré yo, seré yo. Y en ese momento se detiene la acción del Evangelio, se detiene y viene un comentario del coral que dice, yo soy. Así empieza el coral que sigue, ¿no? Entonces es una respuesta, un ejemplo de cómo, digamos, Bach y Picander, que era el libretista, hacen comentarios acerca de la Biblia, ¿no? Después, si me puedo explayar con algunos ejemplos. Pregunté de la cruz y no voy a quedar como una... Ya viene. Ya, ok, vamos a la cruz. Cuando Pilatos pregunta al pueblo, ¿a quién quieren que suelte? ¿Jesús o Barrabás? El pueblo contesta, Barrabás, ¿no? Y está compuesto de tal forma, o sea, porque está la línea del evangelista está por acá, porque son 2 coros, un coro, otro coro, está la línea del evangelista acá, y contesta todo el coro, todas las 2 orquestas, todo el mundo, así,
y sigue la línea del evangelista. Entonces, el efecto sonoro es, ¿a quién quieren que libere? ¿Jesús o Barrabás? Y todo el mundo contesta, ¡Barrabás! Y sigue la línea, ¿no? Ese es el efecto sonoro, pero el efecto visual que está en la partitura está muy clara, es una cruz, ¿no? O sea, el momento que el pueblo o nosotros pedimos a Barrabás en vez de a Jesús, estamos crucificando a Jesús. Es el momento justo. Después hay otro ejemplo, 2 más, por favor. Hay otro ejemplo lindo cuando a Jesús lo están castigando, maltratando, les están diciendo mentiras, o sea, falsos testimonios, y Pilato le pregunta a Jesús, ¿y tú qué le contestas a estos? Y Jesús no contesta nada, se queda callado. Y aquí viene otro paréntesis, otro comentario musical, un paréntesis, como una reflexión, por decirlo. Y empieza el tenor a cantar una de las áreas más maravillosas que existen. Mein Jesus schweigt vor falschen Lügen stille. O sea, mi Jesús calla ante las mentiras falsas, ¿ya? Ese es el comentario. Y en ese movimiento musical aparecen 39 notas, o sea, perdón, al revés. 2 oboes tocan 39 notas. Ahora, ¿qué tiene de interesante eso? Si es que ustedes se van al Salmo 39, versículo 2, habla exactamente de lo mismo, de ante mentiras, ante acusaciones falsas, no contestes. Y eso es lo que decía antes, que nadie en un concierto, estoy seguro, va a andar contando las notas. 39 notas, y son 2. A ver qué dice en la Biblia. No, eso solamente Dios lo sabía, según Bach, ¿no? También, por ejemplo, cuando Jesús muere y Jesús y los que estaban ahí alrededor de la cruz dicen, o sea, perdón, viene el temblor, la tormenta, y Jesús dice, no, perdón, los que estaban ahí dicen, ciertamente este fue el Hijo de Dios. Esa es la frase que dicen, ¿no? Y lo canta un coro, donde la línea del bajo, o sea, la voz más grave, canta 14 notas. Y el número 14 simboliza el nombre de Bach. ¿Por qué? Porque cada letra tiene un número. La A tiene el 1, la B tiene el 2, la C el 3, y así va durante todo el abecedario. Entonces la B, A, C, H suman 14. ¿no? Y es justo, es como firmar, o sea, Bach, yo firmo este dicho. Ciertamente este fue Hijo de Dios. Yo lo digo también. Insisto, nadie va a estar contando cuántas notas hay. Era un mensaje para Dios. ¿Y el último puedo decir? Ya. Porque para mí es el más importante. El clímax de la obra es un área de soprano. Cuando el Pilato les pregunta al pueblo, ¿y qué quieren que haga con él? Que lo crucifiquen, canta todo el pueblo vorazmente, ¿no? Después viene un pequeño núcleo, un coral, y viene un recitativo y un aria que es para soprano. La voz de soprano simboliza en muchas obras de Bach el alma, ¿no? Hay cantatas donde conversan el alma con Jesús, y es un soprano y un barítono. Y cuando Pilato pregunta, ¿pero qué ha hecho de malo este hombre? ¿Qué hizo para que lo quieran crucificar así?
el alma contesta, o sea, hace este comentario, entre paréntesis, él hizo tal y tal y tal y tal cosa buena, y aparte de eso no ha hecho nada más. Y después viene el área que como les digo, es el clímax de la obra. Clímax porque va digamos, en ascenso la tensión y después empieza a decaer. Canta, por amor quiere morir mi Redentor, ¿no? Y esa es digamos, es el mensaje central de todo el cristianismo, ¿no? Y que lo ponen, o sea, una genialidad de Bach y Vikander de ponerlo justo en ese momento, donde lo canta el alma y que es el único movimiento donde no hay bajo continuo. El bajo continuo es un grupo de instrumentos que entre órganos, cémbalos, contrabajo, viola, laúd, que hacen toda la base, ¿no? Y es el único movimiento que no tiene base, o sea, que no tiene tierra, sino que se eleva y hay una soprano, una flauta y unos cornos ingleses cantando esta obra como un paréntesis, ¿no? Que además, recuerden que estamos en el caos, que muera, que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Eso es lo que están cantando los coros antes y después. Y esto hace un paréntesis, ¿no? Es un efecto cinematográfico increíble. Disculpa. No, está muy bien. Gracias, Pedro Pablo. Me gustaría preguntarte, Francisco, y por supuesto, Daniel, lo que quiera aportar, ¿cuánto ha aportado la música a la fe católica? ¿Y cuánto la Iglesia, de alguna manera, a la música también, ¿no? Sí. ¿O no? Lo que pasa es que es compleja la pregunta porque es contextual, ¿no es cierto? Tiene que ver con la importancia de la música en la sociedad. Y yo creo que efectivamente la música ha sido un camino de evangelización. O sea, efectivamente, cuando el evangelio no estaba al alcance de la gente, la música era la forma de cómo se conociera el relato evangélico. Claro, porque no En el había, caso del no muchos catolicismo, leían. recién en el siglo XX la gente tiene acceso a la Biblia. Antes solo por lo que te contaba el cura. Y esa es la revolución luterana. Decir, oye, la gente necesita leer también los textos, tiene que tenerla, tenemos que traducirla porque no toda la gente sabe latín. Bueno, la Iglesia Católica se demoró 5 siglos antes de esa reforma. Hoy día la música es muy importante, ¿sí? Y la música, y ya no tanto la música sacra, sino que la música popular. Y hoy, nuevamente, el mundo luterano, el mundo evangélico, evangeliza con la música de una manera muy notable. Grupos de rock, baladas. El catolicismo le va siguiendo, hay hartos cantantes católicos, pero es una forma de entrar desde la cultura interesante, justamente porque toca el corazón. Y lo último que quería decir era que justamente lo de Bach, por lo que decía el maestro Prudencio, que lo encuentro súper interesante, porque además uno no sabe esas cosas, pero ahora uno entiende por qué le llaman a Bach el teólogo de la música. O sea, él hacía teología con su música. Y es una obra densa. Esas 2 horas y media, 3 horas, son densas porque la pasión de Cristo es densa. Quizás a veces la hemos aguachentado un poco, pero es llena de tensiones entre lo sublime y lo más bajo del ser humano, entre la traición y la fidelidad, entre lavarse las manos y estar ahí. Hay mucho de una humanidad y de su oscuridad que queda muy reflejada en la música. Y yo creo que el alemán le da además como una profundidad, que uno no entiende nada y dice, aquí está pasando algo muy tremendo. Daniela, ¿tú quieres acotar algo? Sí, o sea, primero sobre esa pregunta tuya, yo creo que, bueno, de partida la música docta se empezó a notar, o sea, los inicios de la música, nosotros hablamos de música docta, pero a veces uno le llama más bien música de tradición escrita, porque esta etiqueta docta a veces es como rara, ¿no? En otros países latinoamericanos le dicen académica o erudita, que yo lo encuentro hasta peor. Sí. Hay gente que dice de concierto, pero tampoco es tan así, porque justamente como hablábamos, Bach, por ejemplo, no nació como música de concierto, sino de culto luterano.
Pero la idea de que la música de tradición escrita exista viene de que en algún momento la iglesia vio que se estaba expandiendo mucho y necesitó anotar los corales para que se cantaran más o menos igual en todas partes, porque vieron que, bueno, en un lugar se hacía de una manera, en otro de otra, y en algún momento se dijo, no, pues nosotros tenemos que tener la manera de que se cante el coral gregoriano. Ya, ¿cómo lo hacemos? No podíamos mandar el link de YouTube como ahora, o por último un CD, hay que anotarlo. Y la primera anotación musical nace de ahí, de esa necesidad, que primero era como ayuda a memoria, como hagamos unas rayitas para arriba, para abajo, total, igual la gente se la sabe, es como para que el religioso a cargo pueda más o menos de ahí intuir la melodía, y de ahí se empezó a complejizar más. Entonces, digamos que en los primeros siglos de lo que conocemos como música de tradición escrita, ese vínculo con la iglesia es importantísimo. O sea, los grandes patrones fueron efectivamente la iglesia y bueno, y por supuesto también, no sé, pues los reyes, qué sé yo, pero una gran parte de la música que se compuso fue a raíz de que las distintas iglesias la encargaron. Y claro, lo bonito es quizás ver cómo algunos mensajes que fueron en un contexto religioso bien particular siguen vigentes a raíz de, bueno, de las ideas creativas que tuvieron los compositores como Bach, que en realidad es una música es lo más teatral que podría haber hecho probablemente alguien como Bach en un lugar donde no le estaban pagando para hacer ópera. Pero es lo más cercano a eso, digamos, una pasión, como con todos esos elementos que mencionaba aquí Pedro Pablo, tan dramáticos, son casi como que se estuviera actuando. O sea, estamos ahí muy cerquita de lo que sería, digamos, una puesta en escena, con medios musicales. Interesante. Bueno, la conversación ha ido fantástica. Antes de ya terminar, en honor al tiempo, que siempre aparece el tiempo, quiero saber si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta a nuestros invitados. El nivel de conversación ha sido tan alto que da como pavor preguntar algo, ¿no? Muy bien. Allá hay un micrófono para ti, por favor, para que nos digas tu nombre y hagas tu pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad. No sé si ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Vicente. Vicente. Soy estudiante de composición de ProJazz. Quería ver si es atingente y si hay tiempo, si pudieran explayarse un poco sobre cómo evoluciona la puesta en escena y la orquestación de Bach. Estaba mirando que ahí parece haber, en uno de esos grabados, parece haber una gaita y una viola da gamba, ¿no? Entonces, ¿cómo evoluciona desde la época de Bach, de los instrumentos del bajo continuo, hacia la orquesta más moderna, y una orquesta como la que podemos ver acá en el Teatro Municipal, como si eso está más o menos establecido como práctica o es de cada directorio y de cada orquesta, el cómo se traduce como estos instrumentos del bajo continuo y esta puesta en escena a cada una de las orquestas? Como si pudieran comentar un poco sobre eso. Gracias, Vicente. Pedro Pablo, ¿quieres contestar? Sí, a ver, entendí un poco dos partes en la pregunta. O sea, por una parte la evolución de los instrumentos. Claro, los instrumentos han tenido un crecimiento, una evolución, una ingeniería, tecnología importante, ¿no? Desde las laúdes simples donde se pulsaban cuerdas simples que están muy básicamente afinadas, hasta la complejidad de un órgano o de un piano. La tecnología para ejecutar un piano es impresionante. O sea, uno escucha un sonido, pero no es tan fácil generar ese sonido. Y así con todos los instrumentos, los instrumentos de viento, que antes eran un pedazo de madera, obviamente bien hecho, con sus hoyitos, como una flauta dulce que conocemos hoy en día, los han ido desarrollando de tal forma que empiecen a sonar con mejor calidad de sonido, mejor control de sonido y mejor calidad de control de afinación. Eso era muy importante porque los instrumentos antiguos no son tan fáciles de afinar. Y eso
en todos los instrumentos, hasta que empieza a entrar la electrónica, donde se empiezan a amplificar y empiezan a generarse sonidos nuevos, completamente nuevos con la música electrónica, ya sea con sintetizadores o con efectos en las guitarras y qué sé yo. Eso es por un lado acerca de tu pregunta de cómo evolucionan los instrumentos. Entonces, tienes razón, los instrumentos tuvieron una tremenda evolución desde la época de Bach hasta el día de hoy, y los instrumentos que usamos nosotros en nuestra orquesta son parecidos, ¿no? pero no son como los instrumentos antiguos, ¿no? Por ejemplo, los oboes son oboes con muchas llaves, son súper complejos, muchas combinaciones para tomar una nota, porque cada combinación te da una afinación diferente, y para cada nota uno elige cierta o otra combinación. Antiguamente no, simplemente se levantaba un poco más el dedo, un poco menos el dedo. Y respecto a o sea, eso es acerca de los instrumentos, pero también nosotros un poco elegimos, o sea, hablamos del bajo continuo, que no está definido por Bach, es ya un poco más albedrío del intérprete. Ahí se eligen obviamente un poco los instrumentos que asimilan, ¿no? Y eso cada director lo hace diferente. Yo uso una combinación entre el órgano, el cémbalo para los momentos más terrenales, menos religiosos, por decirlo. Y también hay momentos donde aparece un fagot o contrabajo simplemente. A eso yo creo que la pregunta también apuntaba a, claro, cómo uno interpreta esta música hoy por ejemplo, con una orquesta sinfónica, coro, y yo agregaría que desde la década del 50, 60 en adelante se ha desarrollado también lo que se conoce como práctica históricamente informada. Eso quiere decir que se está volviendo a hacer música del barroco, del renacimiento, incluso con réplicas de los instrumentos de esa época, volviendo a la afinación de esa época, por ejemplo en 4/15, que es como una afinación más oscurita, no como el brillante 4/40, 42, 43 de la orquesta sinfónica actual. Y eso también se hace, digamos que en paralelo hoy en día se hace Bach con orquesta sinfónica, con coros sinfónicos grandes, y en paralelo se hace Bach también con un ensamble de instrumentos antiguos que son réplicas de los instrumentos de la época de Bach, y con coros pequeños, por ejemplo. O sea, yo he visto la Pasión según San Mateo con una voz por cuerda, o sea, con 8 cantantes, que serían 4 en cada uno de los 2 coros, hacen la pasión completa, a mí me gustó mucho verlo porque uno escucha mucho mejor el juego entre las voces, el contrapunto, porque son igual que los instrumentos, es uno cada uno. Pero por supuesto es totalmente exigente para un cantante, es como un rol de ópera, digamos, no paran de cantar todo el rato, y hay que tener la acústica adecuada para que eso funcione bien, pues en un teatro grande se perdería. Pero yo encuentro bonito que existan en paralelo las ambas posibilidades, porque ambas tienen su riqueza, justamente. Gracias, Daniela. ¿Alguna otra pregunta del público que está acá? ¿No? Ninguna más. Bueno, ya vamos cerrando. ¿Algo que quieran agregar breve? ¿No? Nada. Vengan al concierto. Perfecto. Daniela. No, creo que ya hablamos bastante, pero muchas gracias. Estuvo bien entretenida la conversa, buena la pregunta también. Era relevante ese tema. Francisco. También muchas gracias por haberme invitado y haberlo pasado también aquí con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Miren, de la Vaso Bien les mandaron regalitos, así que para ti. Estas le das para allá, y los macizos para el director, que es el que más está trabajando en estos días, preparando todos los conciertos. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Como dijimos, esta valiosa conversación va a estar puesta en la plataforma YouTube y también en nuestro nuevo canal de podcast, que ya viene a funcionar en estos días. Así es que ya sea solo escuchando o escuchando y mirando,
van a poder enriquecer lo que ustedes conocen y saben de las obras de los próximos 2 conciertos, El Rito y La Pasión. Así es que muchísimas gracias. Los poetas ruculistas apoyan la música también, así es que para que los busquen en Spotify también. Muchísimas gracias, Daniela, Francisco, Pedro Pablo, muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias.